ves si te sentís identificado con lo que está pasando y tratás de encontrar, ok, estas son las cosas normales, por esto no me tengo que preocupar, o sí, me tengo que ocupar más que preocuparme, pero si no me pasa nada de todo esto, estoy en el camino correcto. Si detecto temprano que me está por pasar alguno de los problemas graves, bueno, guarda porque esos son los que te llevan a la muerte temprana de la compañía. Ahora creo que todos van a poder votar, salvo si hay alguien que está conectado directamente por el web y no puede, pero me dice. Y la idea de esta encuesta es tener una sensación de qué está pasando. Y ya que estamos mientras votan, no sé si alguien se sintió identificado en la charla pasada con alguna etapa y quiera hacer algún comentario o compartir un poco qué le pasó, qué piensa. Si tienen ganas. Solo se puede poner, Marcelo, solo se puede poner una opción. ¿Cómo andas, Ariel? Yo no estuve la clase pasada, no me pude conectar, pero cuando estaba leyendo el capítulo me pareció algo interesante el del compromiso, y no sé si se habla más adelante, pero estaría bueno también ver qué es lo que pasa cuando uno ya superó una etapa y hay un problema que ya lo tiene heredado, ¿no? Que ya no lo puedes agarrar desde el principio. Y digamos, ya la pasaste, estás por ahí en una etapa 4 y heredaste un problema de la etapa 1. Eso Tal vez sería no la algo pasaste. interesante. Probablemente no la pasaste tanto y estás teniendo un tema de que si hiciste las cosas bien, no tienes que volver atrás a la etapa. Esto es como, de nuevo, como el juego de la oca. Te tocó la carta donde pensaste que estabas en una etapa y, y vas para atrás. Entonces, retrocede 2 casilleros, sería la carta que te tocó. Resolvés el problema y volvés a- a arrancar o a arreglar algo, pero si no arreglaste algo de entrada, es muy probable que la empresa se vuelque por ahí o tengas un problema grave. Gracias por el comentario, Pablo. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo acá, Juan Pablo. Nada, a mí la verdad, yo estoy no es mi primer emprendimiento, ya estoy es el tercer año de mi emprendimiento actual. Y la verdad estuvo bueno ver como toda la historia de las distintas etapas y me fui identificando cómo en algún emprendimiento me quedé en algún casillero y en otro ahora estoy en la de empuje. Y nada, la verdad me sirvió muchísimo para reflexionar con mi socio en la semana todo este tema del empuje y tratar de no desenfocarse ni perderse en otras oportunidades. Estuvo muy bueno lo de repasar qué es normal en esta etapa y qué no. Eso la verdad me sirvió mucho. Buenísimo, sí. A mí me pasó eso mismo cuando emprendí, darme cuenta de cuáles eran las cosas que te baja mucho el nivel de ansiedad. Entonces te permite enfocarte. Entonces, esa fue un poco la motivación de escribir el libro y después vamos a ir viendo, hay más bibliografía donde se pueden contar estos. Un libro que también está muy bueno, que no llegué a poner, pero viene para otra etapa, se llama Growing Pains, que es básicamente los, los dolores de crecimiento. Es un libro bastante grande, pero muy detallado de qué cosas pasan normalmente y qué cosas no. Pero bueno, gracias por el comentario y vamos a compartir los resultados. Votaron el 92%, lo cual está muy bien, y los resultados son los siguientes. El compromiso, que es la etapa que vamos a ver hoy, solo le interesa al 6%, solo 3 de los 53 que votaron. La mayor parte se concentra, como era de esperar, en acción, empuje e identidad, siendo identidad la clase más interesante para todos, supongo, o para la mayoría, y después poco sobre la plenitud, el confort, la vanidad y la salida, y todos por igual es un 8%. Por suerte nadie respondió a ninguna, porque si no
estarían durmiendo el que está haciendo eso. Pero bueno, vamos a arrancar con esto. Ya hicimos este check-in. Y vamos a hablar entonces del compromiso, que es la primera etapa del emprendimiento. Y básicamente acá gira en el compromiso que tienen el fundador con primero con la idea de emprender. Es la primera etapa donde esto empieza a vivir solo en la cabeza del fundador, y después esa idea de emprender empieza a socializar esa idea con quienes van a ser sus potenciales socios o tal vez solo. Después vamos a hablar de si conviene emprender solo o con otros. La recomendación es siempre con otros. Y entender cómo elegir esos socios, entender ese compromiso que arranca con esa idea, después con un socio, después con la familia. Es fundamental contar con apoyo del entorno, después con amigos o otros, y después ir sumando gente a la cual poder ir validando esto, entendiendo que esto es una oportunidad de negocios, que hace falta tener contacto con clientes y demás, y poder encontrar esos clientes que validen esta oportunidad y mostrar compromiso en resolver un problema, es como el comienzo. También esta etapa está llena de inseguridades, de falta de definiciones. No hay nada seguro, es un montón de ideas que van tomando formas y que se van construyendo en algo que empieza a ser una oportunidad de negocios. Y hace falta convicción para avanzar, más que nada, más que para estar seguros de lo que pasa. Acá hay como dos caminos. Uno, los grandes errores de la gente los comete cuando está seguro de algo. Y si no estás seguro de nada, probablemente no arranques nada y sientas que te gana el miedo. Entonces acá hay que ir por los dos lugares. No tenés que tener una confianza ciega de lo que estás haciendo, sino tratar de entender esto como un proceso de aprendizaje y poder transitar en el medio, ni súper seguro de que tenés la fórmula de la siguiente Coca-Cola o de la cura del cáncer, y no también que no creas que el mundo está todo hecho y que no hay oportunidades para nadie. Entonces, en ese camino es donde arrancamos, y el entusiasmo tiene que ser más fuerte que el miedo, y eso es lo único que empieza. Entonces, es muy normal experimentar todos los que son temores, dudas, preguntarse qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Muchas preguntas que no tienen solución, ¿sí? Y acá hay que tener muy alineado cuál es la visión a largo plazo, que después vamos a hablar bien de eso, y después cuáles son los pasos en el corto plazo. Todo lo que esté en el medio, no vamos a tener la menor idea, y probablemente el camino sea completamente inesperado de todo lo que está en el medio. Lo importante es la dirección hacia dónde vamos y cuáles son esos primeros pasos que habría que dar para que, como en esos juegos de videojuegos que uno tiene un mapa que está todo oscuro, a medida que va avanzando se va abriendo el mapa y uno empieza a tener visibilidad de por dónde está yendo. Bueno, algo así es como emprender. Y en esta parte está todo el mapa apagado. Entonces, llega el momento en que, como en Matrix, viene Morpheus y te dice, tenés que elegir entre la píldora, la pastilla roja, que tiene que ver con la psicosis de saber la verdad de todo y de percibir la fragilidad que tienen todas las cosas, o seguir con la pastilla azul y asumir la ignorancia y seguir viviendo tal vez en relación de dependencia con el resto del mundo, creyendo que un trabajo en relación de dependencia es más seguro que un emprendedor, que emprendiendo. Y si elegís ir por tomar la pastilla roja, de asumir, ver la verdad, también viene acompañado con un montón de psicosis alrededor, donde empezás a
a paranoiquearte y percibís la fragilidad que tiene todo. La fragilidad que vas a percibir más importante es la de creer que la seguridad que te da un trabajo en relación de dependencia, porque estando de este lado del escritorio y sabiendo que estás haciendo un esfuerzo para después pagar los sueldos y para atraer talento, te das cuenta de que todo depende como de un hilo y estás armando un castillo de naipes que después se termina haciendo un poco más fuerte, pero implica percibir esa sensación de seguridad que te transmiten los trabajos en relación de dependencia de una manera distinta, con una fragilidad que vos percibís. Entonces, vamos a meternos de fondo en esta etapa que para mí es una de las etapas más subestimadas, porque las decisiones que tomas en esta etapa te van a impactar en todas las demás. Y si hiciste mal las cosas acá, va a ser muy complicado volver atrás, o muy costoso. No es imposible, pero va a llevar un esfuerzo adicional. Muchos startups arrancan gente, tal vez se conocieron en un hackathon, o los presentaron, o empieza como un hobby, o empieza en algo part-time, y si no tenés muy claros esos cimientos sobre los cuales estructurás esta compañía, y principalmente el compromiso entre los fundadores, el compromiso con la oportunidad, el compromiso con la familia, y te salteás esta etapa, después es como que sentís que no hay raíces en esta oportunidad. Entonces es más importante hacer bien esta etapa y tener claro cuáles son esos fundamentals para poder arrancar correctamente. Entonces, esto es como la prehistoria de una empresa. Todavía vivimos en las cuevas, no somos capaces de construir una casa, y estamos aprendiendo a hacer fuego. En este caso, la casa que tenemos que construir es la compañía, y aprender a hacer fuego es tratar de encontrar esa oportunidad de mercado que nadie más está viendo. Acá en la clase pasada hablábamos también de que hay gente que es especialista y generalista. Normalmente los fundadores, los emprendedores arrancan siendo todos especialistas, eso es lo que les permite ver una oportunidad de negocio que nadie más está viendo, por tener conocimiento de una industria vertical, y eso es lo que hay que tratar de lograr para empezar a emprender. Y después, si querés ser el CEO de una compañía, te tenés que volver un generalista. Entonces, tenés que hacer una transformación de tu perfil para poder ser el CEO de la compañía grande que esperás hacer. Entonces, en ese proceso de transformación, no necesariamente lo tiene que hacer uno, conviene sumarse y rodearse de otra gente para poder hacer esa transición. Pero acá arrancamos con esta visión donde, obviamente, si sos un generalista, te va a costar encontrar una oportunidad, pero tal vez te sumás a alguien que es especialista y pueden detectar esas oportunidades. Pero la idea de esto es que si sos un especialista, probablemente tengas la visión y el conocimiento para encontrar alguna oportunidad que nadie más está viendo. Y después hay que salir a validarlo. Pero arranquemos por el principio. ¿Qué es una startup? Una startup no es una versión chiquita de una compañía grande. Básicamente es una fase de descubrimiento, es encontrar un modelo de negocios que sea escalable, que sea sostenible, que te permita encontrar esta oportunidad de mercado y armar una organización adentro de eso que después sea una compañía y idealmente grande. Pero es básicamente un experimento, es probar cosas e ir generando hipótesis y validando esas hipótesis para ver si hay una oportunidad de mercado. Y obviamente haciendo todo esto con recursos escasos, con poco tiempo, con poco dinero. Pero a fin de cuentas, aprender a emprender es como andar en bicicletas. Yo te puedo contar cuál es el manual, te puedo describir el manual, cada parte, cómo funciona, la relación de fuerzas que tenés que hacer, poner el pie
en un pedal, tratá de hacer equilibrio, poner el pie en el segundo y empezá. Pero si no te subís a una bicicleta y probás, no vas a aprender nunca. Entonces, lo que hay que hacer es subirse a la bicicleta, probar, probablemente te caigas varias veces, pero después aprendes y vas siendo un poquito mejor. Entonces, vamos a repasar lo que vimos en la clase pasada, cuáles son los problemas normales, el exceso de entusiasmo, probablemente injustificado, poca claridad en los detalles que vamos a estar viendo, miedo, inseguridad, dudas, son cosas completamente normales para la etapa en la que estamos. Metas mezcladas de corto plazo, de largo plazo, tratar de hacer dinero, pero después tratar de cambiar el mundo, son las dos cosas, y necesitas de las dos, necesitas hacer dinero para poder pagar la estructura y que pueda ser un negocio que escale, y necesitas querer cambiar el mundo, que es lo que te va a permitir también que la gente venga a trabajar y tenga un propósito y vos puedas lograr mucho más que simplemente ganar dinero. Y los problemas anormales tienen que ver con el poco compromiso, la actitud tibia de probar y ver, o de hacer algo part-time, o tratar de ver qué pasa. Esos casos normalmente, ante los primeros problemas, se abandona el esfuerzo y siempre hay una oportunidad para hacer algo mejor. Después, pensar demasiado en los detalles, quedarse atascado en que el producto no está listo, hay que ser muy detallista, ser demasiado detallista es un problema. Y la otra, tirarse al abismo, y la falta de miedo completamente es tan malo como quedarse paralizado por el miedo. El miedo tiene que ser algo funcional, que tiene que servir para detectar dónde están los problemas y alertarte y prevenirte de que guarda que te va a pasar eso. O sea, ser un poco paranoico está bien, pero que no te paralice el miedo. Entonces el enfoque exclusivo en hacer dinero es también uno de los problemas graves que puede tener. Entonces, vamos a arrancar hablando de la visión. Siempre se habla de que, bueno, los emprendedores tenían la visión de hacer una cosa a la otra, y la realidad es que esa visión de largo plazo es siempre imperfecta. Hasta Elon Musk decía, bueno, vamos a ir a Marte a conquistar, a poder lanzar, llevar la vida a Marte, y después, nada, se da cuenta que no hay una forma de hacer un negocio que eso funcione, y empieza a cambiar, y empieza a decir, bueno, vamos a hacer cohetes primero, porque necesitamos los cohetes para llegar a Marte, y después hay una oportunidad ahí, vamos a comprar una fábrica de cohetes, y después van a Rusia a tratar de comprar una fábrica de cohetes y dicen, todo esto no sirve para nada, tenemos que hacerlo desde el principio. Entonces, esa visión que llega desde una epifanía, algo así como Building y the Camp, no funciona de esa manera. Esto es más parecido a una sopa de piedras. No sé si escucharon hablar alguna vez, pero hay una fábula de Portugal que habla de una sopa de piedras, de cómo los soldados de Portugal en alguna de las guerras e invasiones, no recuerdo exactamente cuál, están en un pueblo al que están tratando de defender, pero se quedan sin comida y tienen que ir a pedir comida, pero o a lo que sean los otros soldados, a robarles la comida a la gente que están tratando de defender. Y un general decide que la forma de hacer esto es poner una olla con agua, agregarle unas piedras y armar una sopa de piedras. Entonces ponen la sopa, ponen el agua a calentar, le ponen el fuego, tiran 3 piedras y empiezan a ir a
a las casas de los vecinos a contarles, a pedirles si les podían dar unas zanahorias o unas papas, o un pedacito de carne o unos huesitos. Y empiezan a pedirles si tenían algo para colaborar porque estaban haciendo una sopa de piedras. Y estaban muy decididos en armar esa sopa de piedras. Y los vecinos empiezan a darles cosas y se empieza a generar la sopa. Y después terminan todos tomando esta sopa que termina siendo mucho más rica y más nutritiva que simplemente una sopa de piedra. Nadie se comía las piedras, pero la sopa empezaba a tener un gusto y un sabor que estaba bueno. Y no fue de una forma forzada, sino de una forma bastante más amigable. ¿Y por qué esta metáfora? Porque las empresas arrancan de esta manera. Arrancan con la convicción de hacer una sopa de piedras. Y cuando ese fundador se junta con los clientes, les dice, yo estoy haciendo una sopa de piedra. Contame si esta sopa te gusta a vos, cuál es tu problema, cómo te puedo ayudar, y qué opinas de esto. Y empiezan a generar, a recibir cosas de feedback de mentores, de amigos, de gente que le va agregando cosas a esa compañía y que les dice, no, esta oportunidad sí puede ser, pero necesito este problema primero para resolver. Y probablemente en ese camino el emprendedor dice, bueno, eso lo puedo hacer fácil, te lo hago. Y descubre que hay una oportunidad de negocios en ese problema real, que es un problema validado, que termina siendo más importante que el problema inicial por el que fueron a ver a ese cliente. Y a partir de eso se empieza a generar esta sopa de piedras. Entonces, la visión con la que arrancamos, pensando que es la visión correcta, que vamos a cambiar el mundo inicialmente, poco tiene que ver con lo que después termina siendo la compañía que terminaron armando. Y la duda acá es, bueno, ¿por dónde empezamos a armar esa compañía? Si estamos en el momento inicial, tenemos ganas de hacer algo, tenemos cierto conocimiento, cierto expertise, ¿cómo arrancamos? Bueno, la idea es tratar de entender cuál es el problema que quiero resolver. Focalicémonos en ese problema. Y como dijimos antes, con esta sopa de piedras, la idea es que ese problema puede ir mutando y puedo meterme de lleno a tratar de resolver un problema y ver que había otros problemas que después pueden ser más interesantes. Pero arranquemos con uno, vamos a tratar de resolverlo, hagamos este MVP o producto mínimo viable. Y ahora que digo MVP, me acuerdo de la otra vez, nadie sabía que era un MVP, había algunos que no sabían que era un MVP. En el libro tienen una sección de glosario donde hay muchas de estas frases que me van a salir normalmente sin darme cuenta de que estoy diciendo algo tal vez muy técnico. Y ahí pueden ir y volver, y si no, también lo ponemos entre las dudas, cuando surja algo así, me avisan. Entonces, la idea es, ¿quién es mi cliente ideal? ¿Cuál es el problema que tiene ese cliente ideal? Y tratar de focalizarme en cuál es esa solución que necesitamos tener. Y ahí la duda es, bueno, de todas las oportunidades que hay, ¿cuánto sé yo sobre ese problema o esa industria? Y dónde ese expertise me puede servir. Y si no lo tengo, ¿dónde lo puedo conseguir? ¿O con quién me tengo que asociar? Pero más allá de tener un mapa de cuáles son las oportunidades más importantes, o tratar de hacer una matriz de decisión de oportunidades que veo en el mundo, quiero entender cuáles de esas oportunidades puedo cambiarlas yo. A ver, acá las ideas valen centavos, lo que valen millones son las implementaciones de esas ideas. Entonces yo tengo que poder ejecutar esto y agregar valor. A ver, nadie duda que una oportunidad buenísima y que probablemente genere millones de dólares y salve la vida de montones de personas es curar el cáncer. ¿Quién no quiere curar el cáncer? Ok.
todos queremos. El tema es quién tiene la capacidad de hacerlo y cuál es el problema, cuál es el producto que va a ejecutar esa oportunidad. Entonces, tenemos que encontrar eso en lo cual podemos agregar valor y ser buenos. Y también importa cuál es el grado de qué tan importante es para mí resolver ese problema que estoy haciendo. Que sea un problema que realmente me importe. Y probablemente acá muestre un grado de obsesión un poco más alto que el que tendría la gente normal, por decirlo de alguna manera. La gente que no, que no va a querer invertir en tanto tiempo de su vida en resolver ese problema. Entonces, ese problema tiene que ser relevante para nosotros, no tiene que ser un problema teórico de una oportunidad de mercado que vemos y que nadie está atendiendo, sino que tiene que tener algo que ver con lo que nos pasa a cada uno. Y después eso va a estar relacionado a si estamos dispuestos a invertir los próximos 5 a 10 años de tu vida en resolver ese problema o trabajar en esa industria. Y para eso, la respuesta está dentro nuestro, no la vamos a encontrar en ningún otro lado. Y si es algo que realmente nos tenemos que encontrar. Entonces, para resolver un poco esto, tenés que buscar como esa conjunción de cosas que te gustan con cosas que sos bueno, y eso ahí es donde vas a encontrar tu pasión, o lo que alguien está dispuesto a pagar y el mundo está necesitando, que ahí viene, si querés, tu vocación. Y cuando juntás tu pasión con el profesionalismo, con la vocación, con la misión, ese es el punto ideal. La oportunidad va a estar en el medio de todo eso. Y si bien este concepto japonés está más pensado para una persona donde dedicar tiempo de su vida, también es completamente aplicable a las compañías y el tipo de organización que tenés que crear. Entonces, de nada sirve perseguir oportunidades o dedicar tiempo en oportunidades que no están relacionadas con vos, con lo que te está pasando o con los skills que tenés, o tal vez crees que no tenés skills para ninguna cosa y tenés que tal vez dedicarte primero a aprender o lograr experiencia trabajando en algún lado para otro, pero hay como un balance donde si haces bien esta parte, todo lo demás va a tener sentido. Y si no podés hacer bien esta parte, no importa cuánto te esfuerces en lo que venga para adelante, probablemente te cueste muchísimo y no te vaya bien. Entonces, suena básico, pero es más profundo de lo que parece, y es la base de por qué fallan o no muchas de las compañías. Y el siguiente paso es foco en los clientes. ¿Quién es el cliente? ¿Por qué te importa el cliente? ¿Cómo resolverle el problema? Ya salís de vos y decís, todo lo que yo hago es para resolverle el problema al cliente. Y no estoy hablando del producto, qué producto necesito, qué tecnología está de moda. Esto lo hacemos con blockchain, con mobile, con inteligencia artificial. No importa pues la tecnología que hagas, lo que tienes que hacer es resolver un problema de un cliente, hacerle la vida mejor, y que sea algo que el cliente perciba y que esté dispuesto a pagar. Y todo el experimento de una startup es eso, es encontrar esa oportunidad donde encuentres un modelo de negocios que funcione para satisfacer las necesidades de ese cliente. Y acá quiero hacer una pausa para ver si cómo venimos hasta ahora, si tienen dudas de alguna cosa, y lo pueden hacer las preguntas por el chat si tienen dudas. Sí, Ariel, en un momento dijiste que se puede, cuando recién empezás a emprender, o tenés poco dinero, o tenés poco tiempo, o ambas las dos cosas. ¿Se puede emprender sin tiempo o sin dinero? ¿O hay que encontrar alguna de las dos variables primero? A ver, sin dinero se puede emprender, o ver, con muy poco dinero. Cuando
conté la otra vez que cuando armamos la segunda compañía que hicimos, teníamos de inversión $10.000 nada más, que no es mucho dinero. Cuando no los tenés es un montón, pero cuando los tenés para armar una compañía no es un capital importante, y se puede hacer lo que es bootstrapear y hacer eso. Lo que no se puede hacer es sin tiempo. Si no tenés tiempo, no emprendas, es inútil. Me parece que va a ser una pérdida de esfuerzo. O por lo menos no te pongas expectativas de armar una compañía grande o armar algo que sea sustentable. Va a ser un hobby, vas a hacer algo que puedas, no sé, disfrutar de satisfacer las necesidades de algún cliente o de hacer algo que podría haber sido una gran oportunidad, pero definitivamente no vas a poder hacerlo. Y ahí la diferencia es, bueno, si hay un camino donde vos tenés la convicción y después tenés restricciones, como todos vamos a tener, de tiempo, entonces tenés que arrancar, pagar el calefón, que es una frase que usamos para decir que tenés que cubrir los costos fijos de vivir, y eso te implica trabajar en alguna otra cosa que no te agregue valor. Pero bueno, si lo planteas como una transición en un tiempo corto y te permite avanzar en las primeras etapas para demostrarle a alguien que hay una oportunidad grande que vale la pena ser fondeada, para eliminar ese costo de tiempo insumido en otra cosa, puede funcionar, pero de nuevo, arrancás 2 casilleros más atrás, ¿no? ¿Alguna otra duda hasta el momento? Ariel, ¿me escuchás, Ariel? Sí, perfecto. ¿Cómo andás, Juan Pedro? ¿Cómo estás? Bien, bien. A veces pasa que el ejercicio del Ikigai muchas veces no puede ser un ejercicio teórico, ¿no? Es algo que hay que transitar. O sea, hay muchas personas que por ahí en forma temprana o muy claramente descubren su pasión o tienen esa facilidad como para detectar qué es lo que verdaderamente los atrae o los llama. Y hay muchas otras personas que no, que encuentran más dificultad en eso. Y en este sentido el Ikigai es algo que como que tenés que explorar un poco para terminar de cerrar de qué se trata. Y muchas veces hay gente que se queda trabada con eso, ¿no? Te dicen, busca tu pasión y no sé cuál es la pasión, cómo la busco, cómo camino eso. Y así como una startup, también tenés que caminar. Entonces, muchas veces lo que termino hablando es empezar a explorar cosas que te generen más incomodidad de la normal, o que te llamen la atención más de lo normal, y empezar a probar y transitar hasta que efectivamente encuentres, ¿no? Es como algo que mucha gente se queda trabada ahí. Entonces, nada, tirar ese tema, no sé cómo es en tu experiencia, pero a mí me ha pasado Totalmente. muchas charlas así. Ahí una recomendación que más o menos está al alcance de todos es poder probar muchos trabajos. Normalmente uno aprende en los trabajos, y imagina cuando empieza la vida profesional de uno que no tiene mucha experiencia, los trabajos que estás haciendo, los primeros 3, 4 meses aprendes mucho, y después, porque te metes en organizaciones nuevas, tenés que aprender un montón de cosas, y después, más o menos ahí, cuando empezás a hacer algún trabajo medianamente rutinario o aprender algo, y empezás a poner cómo lo harías vos mejor, pero esos primeros meses de aprendizaje son muy valiosos. Entonces, empezar a entender si lo que haces te gusta o no. Entonces, mi recomendación ahí sería, no te quedes, probar muchos trabajos, nunca te quedes más de 2 años en una compañía, si querés ser emprendedor probablemente, pero tomá trabajos y hacer pasantías,
y elegí muy bien en qué empresas te gustaría trabajar y para aprender qué cosa. Entonces, ese me parece que es como un camino donde podés ir financiando, todo tu aprendizaje lo está financiando alguien, y podés aprender diferentes cosas, aprender cómo son las organizaciones, aprender determinados puestos de trabajo y tratar de aplicar. Y que no, por más que encuentres grandes compañías, cambiar de trabajo igual para poder aprender otra cultura, otra forma, y encontrar esas cosas donde te apasiona algo y decir, bueno, acá quiero seguir trabajando con determinada gente porque me gusta, aprendo un montón, o quiero trabajar eh, en determinada tecnología o determinada cosa porque ahí siento que puedo agregar más cosas, ir encontrando esa pasión. Y ahí desafiaría un poco esa idea de salir del colegio y tirarse a emprender como primer trabajo o algo así. Me parece que hay que generar una experiencia, una expertise. Te puede salir bien y puede ser Zuckerberg, que salió de la universidad, no terminó la universidad y armó Facebook, pero le costó un montón. eh, y, y me parece que hay otras formas menos frustrantes también para arrancar. Pero bueno, siguiendo con lo que nuestro modelo de High Fidelity y la lista de canciones y de playlist sería en este caso, vamos a arrancar con el playlist de libros para esta etapa de compromiso. Y el primer libro que me animo a recomendarles es Principios de Ray Dalio. Ray Dalio es un inversor súper exitoso, pero que tuvo fracasos terribles, donde perdió todo el dinero de él y de sus clientes, terminó sufriendo un montón. Y básicamente acá, en este libro, define cuáles son los principios que rigen su vida y cómo tiene una lista de normas y de definiciones que hacen que pueda aprender de todo. Y me parece muy importante arrancar con este libro al comienzo de todo, porque te permite de nuevo determinar cuáles son los fundamentals que va a tener esta empresa que estás armando, y arrancar con cuáles son las formas de tomar decisiones, la metodología que vas a usar. Y cuando yo tuve la suerte de recibir un borrador de este libro, mucho antes de que saliera publicado, porque era la forma en que los empleados trabajaban en base a estos principios que definí. Y después lo empaquetó en el libro. Pero cuando me llegó esto dije, bueno, yo tengo que hacer lo mismo para mí. Y ese fue un segundo libro que terminé escribiendo, que se llama El sentido común emprendedor. Pero es básicamente escribir esos principios para mí, ya que lo tenés más o menos en un formato digerible por otros, lo podés empaquetar en un libro y funciona. Pero no lo escribí para otros, lo escribí principalmente para mí. Y creo que esto es súper básico, poder usar esos principios que van a ayudar a desarrollar toda la compañía. El segundo libro es de Peter Thiel, se llama Zero to One. Y este libro, como Peter Thiel, es bastante contraintuitivo, es bastante conflictivo lo que propone, y dice que básicamente cómo arrancar una compañía que vaya de 0 a 1 y al comienzo, pero tiene cosas muy radicales, como por ejemplo plantear que la competencia es para tontos, que no hay que competir en la compañía. Entonces, que lo que tenés que hacer es buscar espacios donde nadie compita y buscar espacios de lo que en otra bibliografía se llaman Blue Oceans, océanos azules donde no hay peces, entonces no se están peleando todos y no hay sangre en el agua, entonces el agua es clara.
Entonces podés ir y desarrollarte en esos segmentos de mercado donde no hay oportunidades. Y tiene un ejemplo de cómo lo que hicieron con PayPal, cuando fundaron PayPal, de que no había oportunidades. Después hay otros que hicieron otras compañías como, bueno, básicamente cualquier compañía que vemos, Google, Facebook, Uber, son todas compañías que arrancaron en segmentos del mercado que no existían. Entonces, a la hora de pensar cuál es el área de mercado que quiero ir, buscar productos que no esté compitiendo con alguien, sino proponer disrupción, proponer escalabilidad, network effects, un montón de elementos que estaría bueno que tengan, pero pensando principalmente en no matarme tratando de competir y sacar a otro. El tercer libro que recomiendo es Zero Marginal Cost, que básicamente esto es una cuenta esto también es un libro pensado en ver cuáles son las oportunidades de crecimiento que va a haber en el mundo. Y este libro recopila básicamente la historia del impacto de la tecnología, cuáles son las tecnologías que están cambiando el mundo y hacia dónde vamos como sociedad en ese mundo donde hay costos marginales ceros en un montón de negocios. ¿Qué quiere decir con costo marginal cero? Es esto mismo. Hoy tenemos un curso acá. El costo de tener un participante más en el curso es marginalmente cero, no cuesta más. Entonces, tener este curso para 5 personas cuesta lo mismo de tenerlo para 50, cuesta lo mismo de tenerlo para 300 personas. Entonces, encontrar esos modelos de negocios donde el costo marginal tiende a cero y se puede simplemente generar cosas que escalen, me parece que es una cosa que puede funcionar para entender el modelo de negocio, para poder ver dónde son oportunidades de mayor crecimiento. El cuarto libro de este top 5 es Start With Why, que básicamente no es uno de mis autores favoritos por mucho, pero este libro está bueno. De todos los que escribió Simon, es uno de los mejores. Y básicamente te plantea entender los fundamentos de por qué estás haciendo las cosas, del propósito, de qué buscas hacerlo, cómo lo vas a arrancar. Y ya sea que seas una compañía grande o pequeña o una startup o estás pensando en tu startup, tenés que plantearte cuáles son los fundamentos y el propósito. Simon Sinek es el autor. Si buscas Start With Why, aparece. Y el último libro se llama The Speed of Trust. Y es de Stephen Covey, que es el hijo del otro libro que podría estar tranquilamente en esta lista, que es el 7 hábitos para la gente efectiva, creo que es el título. Que ese es un libro buenísimo. Bueno, este es el hijo, y escribió un libro que habla sobre la confianza y por qué los negocios que se hacen a la velocidad de la confianza, y lo mejor que tiene también es ese concepto de que los negocios se hacen a la velocidad de la confianza. Si es por literatura, creo que es un libro que no está tan bien escrito y es muy reiterativo, y 30% del libro podría no estar, e igual está bueno leerlo. Pero lo puse más que nada por el tema de la confianza. Me parece que es uno de los libros que habla de cómo crear confianza, cómo desarrollar la confianza como una moneda de cambio, y es fundamental para esta primera etapa de la compañía. Entonces, volvemos al modelo del compromiso y cómo arrancar. Y acá la primera duda es, bueno, ¿funciona a emprender solo y lo que son solo founder? Bueno, funciona, hay casos, montones de casos de éxito, pero cuando nos ponemos a revisar, más que nada, al comienzo de todas las compañías,
siempre hay un equipo de cofundadores. Tenemos el ejemplo de Amazon como no, pero casi todos los demás, siempre hay un equipo de fundadores que después uno de los fundadores toma el rol de CEO y puede hacer esa transición que hablábamos antes de ser especialista a generalista, y en ese rol de generalista es como que toma un lugar de ser la cabeza visible, pero en general siempre hay un equipo que al comienzo eran más de uno y es necesario. Entonces, como decíamos la otra vez, ya es muy difícil armar una compañía con varios socios que se conozcan bien, que se tengan confianza, que tengan perfiles distintos, y llevar eso adelante. Mucho más difícil es hacerlo si uno está solo. Entonces, no es imposible, pero no es lo recomendado. Entonces, ahora viene la decisión. Ok, si no es lo recomendado, tengo que buscar socios. ¿Cómo elijo socios? ¿Qué socios sí, qué socios no? Entonces, la decisión más importante que van a tener que tomar emprendiendo es quién elijo como socio. Entonces, ahí hay una de las decisiones que los va a marcar de por vida, y si aciertan, si toman la decisión correcta, van a generar un montón de valor. Entonces, ¿cómo tomar esa decisión? Bueno, no es tan fácil. La primera vez, hablamos de confianza, muchas opciones tienen que ver, ok, si lo que necesito es desarrollar confianza, ¿por qué no con amigos que conozco de toda la vida y con parientes? Y bueno, muchas veces la idea es poder encontrar amigos que puedan ser buenos para lo que tengan que hacer, que tengan los skills necesarios. Entonces, lo que suele pasar es tengo la confianza, pero no tengo todo el otro set de habilidades que necesito. Entonces se vuelve bastante complicado desde ese lado. Entonces, ¿cuántos socios debería tener? Como pregunta Laila. No hay un número ideal. Lo que se recomienda es entender cuál es el core competence de la compañía, entender cuál es los conocimientos básicos que necesitamos hacer para que esta compañía funcione. Esto es como una mesa que se sostiene de 3 patas. Entonces, si vamos a hacer una empresa de tecnología, no podemos no tener un CTO o no hacer tecnología o tercerizar la tecnología. Entonces, en una startup, todo lo que no es core debería ser tercerizado. No necesito tener un administrador que me liquide sueldos, porque no es core, no es el corazón de la compañía. No necesito tener abogados porque los necesito solo para cuando salgo y me dedique a un startup de legal o algo. No necesito tener abogados, no necesito tener administradores que paguen las cuentas o que hagan las cobranzas o que liquiden sueldos. Entonces, las cosas que sí necesito, si soy una empresa de tecnología, necesito tecnología. Tenemos que vender, y eso necesito a alguien que sea de marketing y que adquiere clientes online, o necesito a alguien que maneje ventas. Entonces, ese debería ser otro core. Y necesito a alguien que tenga que ver con el conocimiento del cliente, ya sea que voy a hacer una startup de productos médicos, y bueno, alguien que conozca, que venga de esa industria y que conozca qué le pasa a los médicos que vamos a hablar. Y normalmente ese puede ser el rol del CEO, ¿no? O el rol del CEO puede cambiar, pero lo que necesito es que cada una de estas patas, y normalmente mínimo es 3, estén representadas por alguien con ese conocimiento. Esos serían los socios ideales que necesitaría para esa compañía. Entonces, eso no quiere decir que cada uno de esos socios aporten lo mismo por igual. Hay diferentes modelos donde uno toma más valor y se apoyan más todos los demás en ese, o no.
Y también hay compañías donde todos están cruzados en la forma de entenderlo y solo coinciden en un punto, en la forma de ponerse de acuerdo para algunas cosas y son muy distintos. Entonces necesitas fundadores que sean completamente distintos y a la vez que sean complementarios. ¿Y dónde buscar esos socios potenciales? Bueno, normalmente hay que ir atrás en el pasado y hay que buscar gente que trabajó con nosotros y gente que hizo cosas con nosotros, que nos conoce, que se generó ese nivel de confianza necesario como para desarrollar esa relación. Y que confíe en vos, vos confías en él, y confías en los skills que tiene. Entonces buscás gente que tenga diferentes skills a vos, pero que tenga los mismos valores. Entonces, ese sería como el ideal. Gente, no sé, alguien, yo no sé nada de tecnología, bueno, busco a alguien que sepa de tecnología, pero que piense, que compartamos cómo ver la vida, cómo ver las oportunidades. Ese nivel de entendimiento no arranca de un día para el otro. Y lo que hay que hacer es generar confianza y que al principio no la podés no tenerla desde el primer día. Y generar esa confianza entre los fundadores es básico. Me acuerdo cuando arranqué mi segunda compañía con mi socio, necesitábamos esta inversión, necesitábamos $20.000 para arrancar la compañía, porque ya habíamos levantado un montón de dinero antes y habíamos quebrado cada uno su compañía, entonces teníamos esta oportunidad de generar dinero, de generar la compañía y necesitábamos esta inversión de dinero. Y cuando habíamos ido a buscar un montón de inversores, no encontramos ninguno, y conseguimos a un amigo mío que justo tenía un evento de liquidez y le había ahorrado $20.000 y nos iba a dar $10.000 de inversión. Y ese era todo el capital que teníamos para la compañía. Habíamos firmado una nota convertible, un papelito que decía que él iba a tener una participación, parte de la compañía que estábamos formando en ese momento. Me acuerdo que fuimos al banco, que lo tenía en una caja de seguridad, salimos del banco y mi amigo me da los $10.000. Y era todo el capital de la compañía y eso nos cambiaba todo. Yo en lugar de guardarlo yo, se lo di a mi socio, a mi cofundador en ese momento, con el cual no teníamos tanta historia de confianza, y ese era todo el capital de la empresa. Y sin dudarlo se lo di y lo guardó él, y en algún momento dije, le estoy dando todo a él, pero años después, me acuerdo que él valoró un montón la confianza que yo le di, le haya dado todo el capital de la compañía para que lo guarde él en su casa, sabiendo lo importante que era. Entonces, básicamente la confianza se construye y estos pequeños gestos que uno puede estar haciendo es lo que van a empezar a demostrar. Y eso implica tomar riesgos, eso implica asumir que se pueden generar errores, pero que uno tiene que confiar y mejor darte cuenta de que si no te van a dar, no te van a devolver el dinero, que te pase lo más temprano posible, y no cuando estás en el medio de una compañía grande, donde las consecuencias de haber tomado ese riesgo van a ser mucho más altas. Y acá quiero hacer otra pausa para ver si hay preguntas y dudas. Miremos lo de los libros. Ariel, te hago una consulta. ¿Cómo estás? Buen día. Dale, Agustín. Bueno. Haces mucho hincapié en lo que estuve leyendo, en tener un socio, sea uno o dos, y no hacer esto solo. Digamos, ¿recomendás
frenar, digamos, el avance del desarrollo del negocio hasta encontrar un socio, o que se dé como se tenga que dar y... No, creo que hay que seguir adelante. Ok, Una cosa es el mundo ideal, que es cómo deberían pasar las cosas. Después lo perfecto es enemigo de lo posible. Entonces, vos arrancás con lo que podés y te tratás de ir hacia la perfección, pero trataría de reflexionar qué me hace pensar por qué no estoy pudiendo encontrar esos cofundadores, qué estoy haciendo yo para que eso pase, o dónde podría ir a encontrarlos. Y no, trata de evitar ir a encontrar gente nueva y buscar más en tu pasado, gente con la que hayas trabajado, gente con la que hayas estudiado, gente que te cruces de algún otro lado. Debe haber alguien. Probablemente no te vas a poder traer, no sé, de CTO a Dani Rabinovich, que es el CTO de Mercado Libre, para que venga a trabajar con tu startup. Porque tampoco podrías pagarlo, pero probablemente deberías tratar de buscar a ver quién sería esa persona y buscarlo más que nada en tu historia y no tanto en el ideal, que sería tratar de buscar a Dani Rabinovich. ok, ok. Otra pregunta. Todas las startups que trabajaste, ¿cuáles te sorprendieron por el nivel de sinergia entre los socios fundadores? A ver, siempre tuve, bueno, Santi conoce un montón de mis socios de varios startups, pero siempre traté de buscar eso, gente que seamos bastante distintos y podamos generar diversidad en skills y demás. ¿Cómo se dividen las acciones? ¿Cuándo es el momento? El momento es el inicial y vamos a hablar un poco de cómo dividir las acciones y demás. Veo que se habla mucho de la búsqueda de intereses en común. Es importante encontrar a alguien que se puede invertir no solo en tiempo, también el dinero a la par. Sí, está bueno mostrar commitment, pero hay que entender si la pregunta es si alguien puede o no invertir dinero tan solo o solo tiempo. Y de nuevo, hay que ver las realidades de cada uno. Si esa persona no está pasando por un momento económico o situación familiar o algo así que impida no hacerlo, es entendible y es un trade-off que tienes que tomar. Lo importante es determinar si la persona no lo hace por falta de convicción o no. Y mucha gente, y ahí hay que separar lo que la gente dice de lo que la gente hace. Entonces, si vos te dicen que están súper motivados, pero no están pudiendo aportar nada de capital, bueno, es un dato de la realidad que tenés que evaluar y ver si es el mismo nivel de commitment o no. Y después lo que se puede hacer es, volviendo a la pregunta anterior, es ajustarlo en el equity o en la participación, pero no entras en un ciclo donde no todos agregan el mismo valor y no todo el valor se agrega a lo largo del tiempo de la misma manera. Entonces, es un trade-off y ahí no hay una respuesta única para todo eso. Vamos a avanzar porque hay más cosas que me parece que podemos llegar a hablar sobre cómo repartir el equity y cuáles son las formas. Repasando un poco, ¿cuáles son las patologías del compromiso? Esto que hablábamos antes de una aventura amorosa. Básicamente es cuando una persona empieza a tener más oportunidades y se genera este costo de oportunidad que viene, empezamos a trabajar con un cliente, ese cliente dice, bueno, ¿por qué no te venís a trabajar acá y haces esto mismo dentro de la empresa o cosas por el estilo? O empieza a haber problemas y te vuelven a llamar del trabajo que tenías antes, o cosas por el estilo hacen que la necesidad de ese riesgo versus el riesgo que tiene el negocio con esta fragilidad que todo depende de un hilo, y tener la carga de pensar cómo tener que pagar el teléfono o cubrir los costos fijos,
La venta de servicios empieza a ser una distracción. Y ahí todo lo que no te acerca a lo que querés hacer, te termina alejando. Esa sería como la métrica. Y todo esto que te distrae, que te saca el foco, hace que sea un potencial patología que hace que se pierda el compromiso que tenés vos con la compañía, que tenés con tus socios, con la oportunidad del mercado, con tus clientes, después va a ser con tus inversores y con tus empleados, y eso hace que la compañía muera. Entonces, la receta para eso es lo que hablábamos antes, que era quemar las naves, es decir, no tener esa alternativa, renunciar en la empresa anterior e ir a empezar de nuevo en una startup. Eso hace que no sigas tratando de hacerlo part-time a las noches y sin dedicarle el tiempo que se merece. Es como que es el cohete que necesita una determinada cantidad de combustible para llegar a salir de la atmósfera, y si no tiene eso y no tiene ese impulso, es como que nunca arrancas. Y ese costo de oportunidad se genera un problema. Muchas veces se habla de que hay emprendedores que están motivados por la oportunidad y emprendedores que están motivados por la necesidad. Obviamente los que están solo motivados por la necesidad son los que se quedaron sin trabajo o en medio de una crisis como la que estamos viendo hoy, tenían un negocio y tienen que hacer otra cosa, y bueno, es el que se termina comprando el taxi, el que se pone el kiosco, el que termina tomando decisiones forzado por las circunstancias. Después tenemos otros que son los emprendedores que ven una oportunidad y dicen, bueno, puedo hacer esto, y van y son más ambiciosos y tratan de hacer algo porque creen que esa oportunidad es mejor que lo que están viendo. Y esto, si es muy teórico, lo que están haciendo, cuando llegan a la realidad se frustran y siempre tienen alternativas y pueden volver atrás. Normalmente tienen más opciones. Los más exitosos suelen ser los que tienen las dos cosas. Los que ven una oportunidad y tienen la necesidad de hacer algo, porque esa necesidad es súper valiosa como motivación. Entonces, cuando tenés las dos cosas, sos un emprendedor que está motivado por la necesidad, pero que también ve una oportunidad en algún lado. Es como unís lo mejor de los dos mundos, y lo mejor de los dos mundos es específicamente para este momento, donde no hay vuelta atrás y no podés ir para atrás, no hay un lugar donde volver cuando las cosas no funcionan, entonces solo te queda ir para adelante. Y esos suelen ser los que son por lo menos más resilientes. Todavía hay que ver cómo definís qué es exitoso o no, pero por lo menos tienen un nivel de resiliencia de que no se van a morir. Y cuando hablamos de negocios, de modelos de negocios, bueno, todavía es prematuro, solo hay planes, hipótesis. Es, de nuevo, la sopa de rocas que hablábamos antes, donde hay que construir la oportunidad de negocios. Y acá podemos repasar un Canvas. La idea no es contar qué es un Canvas ni cómo funciona, pero sí por lo menos repasar qué son los aspectos que tengo que tener en cuenta cuando hablo de modelo de negocios. Básicamente, cuando hablamos de modelo de negocios es entender cuáles son las patas que tiene esta compañía y cómo va a funcionar. Y si quieren, podemos repasar. Lo primero es entender cuál es la propuesta de valor, cuál es lo que yo le ofrezco a mis clientes y cuál es el segmento de clientes al cual apunto. Lo siguiente tiene que ver con los canales y la relación. Los canales es cómo voy a llegar a ese cliente. Voy a vender en forma directa, voy a captar los usuarios online, que voy a hacer una landing page donde pongo publicidad en Facebook, Google, Instagram, llegan a mi página y en esa página capturo los datos, después los llamo, o voy a tener
representante es alguien que me venda por mí, o voy a ir a golpear la puerta y voy a tener una fuerza de ventas. ¿Cómo llego a esos clientes? Y es ponernos a pensar cuál sería. Y después el tipo de relacionamiento que quiero tener. Quiero mandarles, participar en, una vez que los atiendo, tengo un ejecutivo de cuenta que lo va a llamar, voy a llamarlo yo, voy a seguir dándole servicio, va a ser un cliente que me compre una única vez, voy a tener ventas recurrentes que me voy a generar un abono, si querés, de suscripción. Entonces cada vez que gano un cliente, ese cliente me genera que todos mis revenues sigan y simplemente voy generando más clientes, o voy a hacer algo más transaccional de una única vez, entonces lo sumo a un mailing list y después cuando tengo algo nuevo que ofrecerles, les llegan y después me llaman ellos. Bueno, todas esas preguntas, la idea es tratar de entenderlo y de cuáles van a ser mis ingresos, cómo voy a ganar dinero con esto, cómo les voy a cobrar, va a ser un abono recurrente, una única vez, y qué necesito. ¿Qué recursos cuento para atender esto? Voy a tener el producto, tengo capital, tengo tiempo, necesito determinada gente, ¿qué necesito para que eso pase? ¿Qué actividades tengo que desarrollar? Una vez que tengo mis recursos, necesito cuál va a ser el desarrollo que necesito hacer. Tengo los programadores, bueno, ahora ¿qué van a hacer? Tengo el servicio que estoy desarrollando, implica que haga esto, aquello, lo otro. Todo lo que no es clave lo voy a tercerizar. Entonces tengo que ver, bueno, quién se lo tercerizo, cuáles van a ser mis socios para tercerizar todo esto. Y por último, es tratar de entender cuáles son los costos que tienen esas actividades, esos recursos y esos socios, para entender si voy a estar ganando o perdiendo dinero. Esto es básicamente lo que hablamos cuando hablamos de un modelo de negocios. Y la idea es, bueno, tratar de pensarlos en esta etapa y no solo pensar en el cliente, en qué producto lo voy a hacer, sino todo lo necesario que tengo que armar alrededor de esto para que sea una compañía. Y esto tiene post-it porque muchas veces es un work in progress. Uno va poniendo cosas y va diciendo, esto lo puedo resolver de esta manera, esto lo puedo resolver de esta otra forma. Y al principio no tenés más que la propuesta de valor y a lo sumo el segmento de clientes es lo que tenés que hacer. Una vez que tenés este mapa más o menos hecho, hay que salir a la calle, golpear las puertas de los clientes y empezar a entender y armar esa sopa de piedras que hablábamos antes. Otra forma de hacer esto es con lo que se llaman copycats, que es básicamente copiar un modelo de negocios y entender, ok, Mercado Libre, por ejemplo, es un copycat. Cuando Marcos decidió armar Mercado Libre, ya existía eBay. Entonces dijeron, vamos a hacer eBay para Latinoamérica. Suena bárbaro. En Estados Unidos tienen como muy mala prensa y se valora poco a emprendedores que solo hagan un copycat, que digan, bueno, este es el modelo de negocios, esta es la oportunidad. Y un ejemplo de eso es una compañía que hace unos años estaba en Estados Unidos, se llama Zocdoc, donde buscas, es una aplicación que te permite reservar turnos médicos y ver de los médicos cuál es la reputación que tienen. Entonces, agrega un valor que no se ve mucho hoy, especialmente en el mundo de la medicina, que es entender, bueno, cuál es el historial de ese médico, qué opinan sus clientes de ese médico, y cómo poder facilitar el proceso de reservar turnos y ver si funciona para mí. Entonces, cuando hace 4 o 5 años, cuando esta compañía se puso de moda y había hecho las primeras rondas de negocios en Estados Unidos, había como 6 o 7 startups tratando de hacer esto y quisimos elegir uno para invertirlo desde el XTP y ahí había muchos que habían
descubierto el modelo de negocios y se juntaron entre 3 programadores. Había otro grupo que habían terminado la universidad y como el proyecto de tesis de emprendimiento, creo que Naves o algo así, del IAE, habían hecho este proyecto de armar su compañía. Y había unos pibes que eran médicos pediatras, que fueron los chicos de Citaldoc, que tenían un sitio web de portal pediátricos y que empujaron esto para hacer esta compañía. Y terminamos eligiendo a Citaldoc como la compañía que invertimos, y esta compañía no logró ser todavía el ZocDoc que quisiéramos, pero me acuerdo que ninguno de los otros startups que trataron de hacer esto existen más, y el motivo fue porque es muy difícil hacer una cosa así. Y el motivo por el cual estos pibes siguen tratando de hacerlo y están convencidos de que es una gran oportunidad, es principalmente porque son médicos, son pediatras, entienden el producto, entienden el problema, y es lo que van a hacer de su vida. Es como la razón de su existencia. Poder resolver este producto y obsesionarse con cómo el producto puede mejorar. Le falta un montón de atributos que desde tecnología fueron incorporando en CTO, porque al principio no tenían un CTO, eran más médicos, el equipo tal vez le faltaba capacidad para hacer fundraising en las etapas siguientes, pero es gente que está apasionada por lo que hace, y eso es lo que los mantiene vivos y creciendo en esta oportunidad de negocios. Entonces, volviendo al punto de los copycats o no, funcionan, es una referencia, se puede aprender de otros, pero hay que encontrar la forma de hacerlo localmente también y hacer que esto funcione. Y la diferencia, básicamente, de lo que hablábamos antes de hacer un MVP, es un MVP es un producto mínimo viable, y es distinto a un prototipo. La idea es construir algo que funcione chiquito, que sea el feature más valioso que el cliente esté dispuesto a pagar, construirlo con la forma más rápida posible, mostrárselo al cliente, ver si lo puede usar, empezar a medir la atracción que puede llegar a tener y ajustar ese producto y volver a iterar para que eso funcione. Un prototipo normalmente se queda simplemente en poder mostrar lo que quiero hacer, pero esto sería como hacer la versión más beta, más liviana posible, que funcione y que alguien lo pueda validar que esa oportunidad de mercado que queremos hacer funcione. Y acá viene una pausa, pero vengo medio retrasado, y sí, vamos a ver si hay algo más. Vamos a pasar por financiamiento, que me parece que es súper importante para todos. Es cómo financiar estas etapas. La primera tiene que ver con ahorros internos. En esta etapa de financiamiento, cuando estás en esta etapa, lo que tenés que hacer es buscar la forma de financiarlo solo. A lo sumo, lo que se llaman Friends, Families and Fools, que son básicamente amigos que puedan confiar, o la familia, o efectivamente se les dice fools a los inversores que ponen en este estadio, porque todavía no hay un elemento que permita hacer este assessment de si la oportunidad es valiosa o no, y cuál va a ser la forma de generar esto. Y después la otra alternativa, no sé si recuerdan, hay una publicidad de Santander que es que este es alguien que le está pidiendo dinero al suegro, y el suegro le presta el dinero, pero le hace la vida imposible también para ver aquí, para devolverle el dinero. Y acá el punto es que, más allá, si vas a usar tus fondos, tenés que tener un plan B de poder tener a alguien a quien recurrir en caso de que todo salga mal.
Y ese puede llegar a ser algún momento de debilidad, que las cosas se compliquen, porque puedes llegar a poner en riesgo tal vez a tu familia por un startup. Y bueno, son decisiones bastante difíciles para tomar. ¿Cuánto hace falta levantar? Bueno, lo ideal sería que puedas cubrir los gastos de 12 a 18 meses de tu compañía. Y esa sería la métrica para poder arrancar. Si en 12 a 18 meses armaste una compañía que sea atractiva para las siguientes etapas, en la siguiente etapa podés empezar a buscar otros elementos de financiación que pueden ser, no sé, ir a aceleradoras o a incubadoras y tener el primer capital. Con eso, saliendo a un demo day, que es cuando terminan los procesos de aceleración, tal vez estás listo como para ir a golpear la puerta de algún inversor ángel. En el medio tal vez puedes encontrar un inversor ángel y probar que tenés algo de tracción, y después en las etapas siguientes poder levantar capital de algún fondo de inversión. Esto no aplica para todos, pero un poco las fuentes de información son un poco estas: encontrar primero capital de inversores amigos o familia, después inversores profesionales, pueden ser aceleradoras, incubadoras, inversores ángeles, fondos de venture capital o inversores institucionales. Ese es el camino. Probablemente para el 97% de las compañías que se generen, esto no funciona, porque ya vamos a ver después en la etapa siguiente qué es lo que buscan los fondos y cuál es lo que están. Si tu empresa puede aplicar a esto. Y este curso no está pensado solamente para empresas de tecnología o startups de biotech o de alguna cosa que sí sé claramente lo que están buscando esos inversores. Pero sí, abriéndolo más al resto, probablemente el camino sea más de bootstrapear, o sea, armar un modelo de negocios que permita generar ingresos rápidos y poder reinvertir esos ingresos. Pero siempre hace falta algún capital inicial para poner todo a funcionar, que es lo que hablábamos antes de los families and friends. ¿Cómo recibir esa inversión? Bueno, el documento para recibir una inversión normalmente es una nota convertible en este estadio, donde esa nota convertible es un documento de 2-3 hojas, no más que eso, donde dice que básicamente vos como inversor te convertís en un acreedor de la compañía y generás básicamente que esa compañía pueda te debe capital que va a ser convertido a una cantidad de acciones. Generalmente se usa un porcentaje de descuento o puedes fijar un porcentaje fijo, y este es el documento típico. Otras cosas importantes, como armar qué estructura legal necesitas. Por ejemplo, la más importante para esta etapa es tener un pacto de socios, es poder decir cuál es el vesting de la compañía, qué va a pasar si alguno de nosotros decide irse antes de la compañía. Y tenerlo, no tiene que estar escrito solamente, sino tiene que estar en un acuerdo, puede estar de palabra, pero sí es muy importante tratar de pensar qué cosas debería hacer bien a la relación, y decir, esto no funcionó, el que se va antes tiene que devolver el capital, o poner un modelo de vesting. Y el modelo de vesting normalmente es esto que hablamos, que fijamos acá, que es, por ejemplo, que en los primeros 2 años, si alguien se va, no se lleva nada de equity, y a partir de eso vas vesteando el porcentaje de equity que acordemos. O sea, si yo acuerdo tener el 30% de la compañía y vos tenés el otro 30% de la compañía, y el resto lo vamos a ir a dar para los inversores o para los otros empleados, y si yo decido irme antes de los 2 años, no tengo que devolver el equity, y
si recién al cuarto año voy a tener el 100% del equity. O el modelo que sea, pero lo importante es, al momento cero de la compañía, poder tener un modelo de qué pasa si alguno de los dos, si esto no funciona y alguno de los dos se quiere ir y la compañía sigue funcionando. Este sería como lo más valioso para hacer esto. Vamos a cortar acá para ver si alguien tiene alguna pregunta más. El tema del equity no es lo más importante de esta etapa y la vamos a ver en la etapa siguiente. Quería ver si alguien tenía alguna duda puntual. Lo más importante de esta etapa es tratar de entender principalmente que tiene que existir este acuerdo, este pacto de socios, que algunas sociedades lo reflejan como un acuerdo de accionistas. Tenemos, creo, un par de abogados en el curso que nos pueden dar más detalles, pero más que nada lo importante es este acuerdo que puede no necesariamente tiene que estar por escrito, donde acordar qué pasa si las cosas salen mal. Y es mucho más fácil hacerlo en el momento en que está todo bien, que tratar de hacerlo cuando alguien se quiere ir y cuando alguien no está haciendo lo que debería hacer, y ya sea que le pasa algo en su vida que no quiere seguir avanzando. Estamos con el tiempo cumplido, por lo tanto vamos a seguir la próxima semana. Y cortamos acá para los que tengan que ir a hacer el asado o poner los ravioles. Y me voy a quedar unos minutos si alguien más quiere hacer alguna pregunta puntual. Si no, seguimos la próxima clase con Ariel, la etapa. tengo una pregunta, si no te quiero Dale. cortar. No sé si aplica esta etapa o no, pero nada, yo en otros emprendimientos no hice vesting, fue un desastre, o sea, claramente como les decís, en el actual sí hice vesting, éramos 3 socios, uno se fue, que es la pata técnica o tecnológica, el CTO, y estamos con el desafío de encontrar un nuevo socio CTO. Nada, imagino que la respuesta es un tema dificilísimo, pero después de todo ese proceso de armar el equipo, la verdad que éramos 3 founders que congeniamos increíble, hicimos un producto que hoy se está vendiendo con clientes, facturando, etcétera. Reemplazamos la pata técnica con alguien que no tiene perfil de socio, entonces ese desafío, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar un nuevo socio, ¿cómo encararlo? Hay que buscar a un socio definitivamente, y la idea es que si hiciste bien el modelo de vesting, el equity ese que estás recuperando, no es que se lo van a repartir en nosotros, va a tener que servir para remunerar al que se está yendo antes y que deja un laburo por hacer. Y si hiciste bien las cosas, también le va a quedar una parte que ya pudo haber vesteado, que es como su recompensa por haber participado en el comienzo. Lo siguiente que debería tener un buen contrato de vesting es poder permitir una recompra, o sea que vos le puedas recomprar al valor de hoy o al valor dentro de cuando tengan algo de liquidez para recomprar el equity, que esa persona que se fue antes haga su negocio, que funcione bien todo el esfuerzo que puso, pero se lo compres más barato porque la compañía va a valer más por el futuro, no por el pasado. Entonces tenés que poder liberar ese equity para volver a asignárselo a alguien en el futuro. Y si no llegas a poder hacerlo, bueno, hay otros mecanismos, por ejemplo, armar un pool de acciones para que si están levantando capital, en la siguiente ronda de capital puedan emitir acciones donde ese emprendedor que se fue temprano quede más licuado con respecto al resto, y de esa forma generar incentivos para lo que viene por adelante, que es todo lo que tengan que hacer. Y si no, también es muy común que con la próxima ronda de capital vuelvan a renovar el vesting. Entonces lo que vos ya vestiaste o tus socios vestiaron, bueno, hacen como reafirmar un nuevo compromiso para los siguientes 4 o 5 años o lo que
o lo que determinen ustedes que la empresa necesita. Clarísimo. Y una consulta yendo más a la etapa de este capítulo del compromiso, o sea, lo que vimos más en la primera parte. ¿Tenés alguna recomendación en base a las miles de experiencias que viste de emprendimientos de cómo convertir un nuevo CTO o una nueva persona en socio en una empresa ya andando con 2-3 años de vida? Ser muy selectivo con el proceso, y si tenés un buen acuerdo de vesting es probar y decirle, bueno, ok, encontraste la persona que tiene los skills, por lo menos asegurarte que tenga también la otra parte, la alineación de valores, de entender la vida de la misma manera, y que no sea alguien completamente ajeno a vos o a ustedes. Acá no buscaría la diversidad en skills y en forma, pero no en actitud y en forma de pensar la vida y en los valores de largo plazo. Entonces buscaría a alguien que no sea tan distinto desde ese lado. Y trataría de hacer un modelo así de vesting, donde si renuncian el primer año o los primeros 2 años, no se lleva nada y simplemente lo puedes despedir. Y no trataría de atar el vesting a objetivos, cumplir esto, cumplir aquello, cumplir otro, no, simplemente por el paso del tiempo. Si no funciona, lo despedís y bueno, no se llevó equity. Y asegúrate que venga con menos, ganando menos de lo que ganaba antes. De esa forma, va a ser como levantarse un domingo a la mañana para hacer algo. Estás demostrando que te interesa, y que viene no por el dinero, que se lleve más plata con el vesting y con las acciones, pero que demuestre que viene convencido de la compañía y no solo porque tiene una mejor posición o va a ganar más dinero en esta empresa. Buenísimos consejos, gracias. Bueno, gracias a todos y nos vemos la semana próxima.